A ver, grabaremos ya. Bien, entonces hay varios tipos de empresas. Ahora entraremos a los sectores económicos. Ya conocemos algunos de los sectores económicos. Según la clasificación tradicional, tenemos al sector primario C, que es la parte de la agricultura, ¿no es cierto? Habíamos dicho, ¿sí? Donde están próximos a los recursos naturales, ¿sí? La ganadería también está. El sector secundario, ya sabemos que el sector secundario es la que transforma la materia prima, ¿no? Vale decir, el sector industrial, ¿sí? El sector secundario. Finalmente tenemos el sector terciario, es el que ofrece servicios, comercio, transporte, justicia, etcétera, ¿no? Ahora, según el tipo de actividad, ¿sí? Hay instituciones que son privadas e instituciones que son públicas, ¿no? Bueno, el sector privado son todas aquellas que pertenecen a particulares, ¿no? Entonces, aquellas instituciones que pertenecen a todas aquellas actividades económicas que pertenecen a privados o a particulares, ¿sí? Eso son el sector privado. Y hay varias empresas, tenemos varias empresas en Cochabamba, en el país, que son privadas, ¿no es cierto? No son estatales. Y el otro, el sector público, ¿sí? Y el sector público, sí. En el sector público significa que las empresas son de entes públicos, ¿no es cierto? Sí, del Estado. A ver, qué empresas grandes tenemos en el país que sean públicas, estatales? ¿Alguien me puede decir una empresa? Entel, Comteco. Comteco, bueno, es una cooperativa, ¿no? Cooperativa mixta Bueno. de teléfonos automáticos, ¿sí? Está más catalogado como cooperativa, ¿ya? ¿Qué otras industrias más? Ende, Elfec, ¿no es cierto? Creo que habíamos hablado de esto. Sí, yacimientos. Sí. ¿Semapa sería una empresa? Semapa es una institución, pero pública, ¿no? Sí, también es una empresa que otorga, que nos proporciona el agua, ¿no es cierto? Es pública, ¿sí? No pertenece, la maneja la municipalidad, la alcaldía de Cochabamba, ¿no? Entonces hay varias empresas privadas y públicas. Las privadas tenemos un montón, ¿no es cierto? La Coca-Cola, hay empresas, las del oriente boliviano están las azucareras, ¿no es cierto? Las que producen soya. Entonces hay varios tipos de empresas privadas y públicas, ¿ya? Ahora, según el área en el que se desenvuelven, ¿sí? Hay un sector externo y hay un sector interno, ¿no? El sector externo es cuando todas las transacciones que hacemos nosotros, los países, con el resto del mundo, vale decir, con el exterior, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago una transacción, yo, por ejemplo, compro algún bien del exterior, ¿no? Eso es un sector externo, ¿sí? Y el sector interno son todas las actividades económicas que se dan dentro de un país, vale decir, dentro de las fronteras de un país, ¿no? Sector interno y sector externo, ¿ya? Después tenemos el origen de la producción, ¿sí? Ya sabemos que la producción son los procesos para producir un determinado bien y servicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se origina la producción? A ver, siempre las personas jóvenes, las poblaciones, se enfrentan a un sinnúmero de necesidades. Ya habíamos visto que era una necesidad. ¿Recuerdan? Una necesidad era la sensación de falta de algo, ¿no es cierto? Nos está faltando algo, yo necesito algo, quiero algo, ¿sí? Eso unido al deseo de satisfacer esa necesidad, ¿sí? Ese concepto incluso tenemos subrayado de qué era una necesidad, ¿no? Entonces, ese conjunto de necesidades pasan a ser deseos de las personas, ¿sí? Uno desea comprar algo, ¿sí? Uno desea, uno necesita, ¿sí? Y todos estos constituyen las demandas que hay por los diferentes bienes y servicios, ¿sí? Entonces uno necesita algo, desea algo, ¿sí? Desea algo, entonces si desea algo, va a ir a demandar ese producto que está necesitando, que está deseando, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes van a esa demanda de las personas, quiénes van a satisfacer? Son los productores, ¿no es cierto? Los que producen los bienes y servicios. Entonces ahí se va a originar la producción.
Entonces, unos van a producir para cubrir esas necesidades de las personas, ¿sí? Esos deseos de las personas, unos van a cubrir produciendo bienes y servicios. Van a ofrecer, ahí nace la oferta, ahí nace la demanda. La demanda son los que van a ir a comprar, van a ir a demandar un producto. ¿Y quiénes van a satisfacer esa demanda, esas necesidades, esos deseos de las personas? Los empresarios, ¿no es cierto? Ofreciendo su producto. Entonces, para ofrecer un producto van a tener que producir ese producto. Entonces, ahí se origina la producción, ¿sí? Entonces, las poblaciones necesitan, desean algo, ¿sí? Y esos deseos se convierten en demandas. Y esas demandas, de cualquier bien, estoy hablando, de cualquier bien que necesite y desee una persona, ¿sí? Esas demandas, entonces alguien tiene que cubrir la oferta, ¿no es cierto? Los productores, los que producen los bienes y servicios. Entonces, ahí se origina la producción, ¿ya? Entonces, de ahí viene, ahí está explicado en 4 líneas dónde es el origen de la producción, ¿ya? Bien. Ahora, las categorías de bienes y servicios. Cuando las empresas producen bienes, ¿no? Hay diferentes categorías, ¿ya? Aquí las estamos viendo 3 categorías fundamentales. ¿Cuáles son ellas? Los bienes y servicios de consumo, ¿no? Los bienes y servicios de consumo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, que las personas van a adquirir esos bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, estos bienes y servicios de consumo van directamente a satisfacer las necesidades. Son un tipo de bienes finales, ¿sí? Son un tipo de bienes finales que van a satisfacer las necesidades directas de las personas. Son los bienes y servicios de consumo, ¿no? Bienes finales que van a cubrir las necesidades de los demandantes o de las personas, ¿no? A eso llamamos bienes y servicios de consumo. Ahora también tenemos bienes y servicios intermedios, que están constituidos por insumos básicamente, ¿sí? Los bienes y servicios intermedios. A ver, hay ciclos en la actividad de la producción, en la actividad económica, jóvenes. A ver, siempre ponemos este ejemplo. A ver, un agricultor para producir el trigo, necesita 3 factores de producción, ¿no es cierto? Seguramente comprará un insumo, las semillas, pondrá su trabajo el agricultor, tendrá capital para comprar semillas y para pagar un tractor, un arado, así para que vaya a sembrar, ¿sí? El trigo, ¿sí? Entonces ahí hay la interrelación de 3 factores de producción, lo que ya conocemos esos 3 factores de producción, recursos naturales o materia prima, trabajo y capital, ¿sí? Entonces el agricultor va a producir el trigo, ¿no es cierto? Entonces el trigo es un bien intermedio, porque ese trigo va a ir a una molinera, ¿no es cierto? Para la molinera, ese trigo es un insumo, ¿sí? Es un insumo ese trigo para la molinera. ¿Qué va a pasar? Ese trigo va a ir a la molinera y el molino necesita también 3 factores de producción. Esa materia prima, ese trigo, ese insumo, si quieren, necesitan el trabajo y necesitan el dinero, ¿no es cierto? El capital para pagar al trabajador, para pagar por la compra de ese insumo, que es el trigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producir la harina. Va a salir un bien intermedio que es la harina, ¿sí? Esa harina, jóvenes, va a ir a otro proceso productivo, ¿sí? Que es el panadero, ¿no? El panadero, esa harina va a ser un insumo para el panadero. Entonces va a haber otro proceso productivo ahí, un ciclo, son ciclos económicos, ciclos de producción, ¿sí? El panadero va a ganar ese insumo, también el panadero necesita los 3 factores de producción. Todos los procesos productivos necesitan esos tres fuentes de producción, ¿no es cierto? Instrumentos de producción.
¿sí? Los 3 factores de producción, que son materia prima, recursos naturales, trabajo y capital. Entonces, ¿qué hace el panadero? Va a elaborar el pan utilizando la harina como un insumo, como un bien intermedio, y va a sacar un bien final que va a ir directamente al consumo, ¿sí? Ya el pan va a constituirse un bien de consumo directo, claro, ¿sí? Entonces, ese pan va a servir para cubrir la necesidad de la población y como un bien final que va a ir directamente al consumo de las personas. Entonces, se dan cuenta cuáles son los bienes intermedios. Los bienes intermedios están constituidos fundamentalmente por insumos. Para unos van a ser insumos, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿cómo son los ciclos que se dan? ¿Sí? Desde el que ha sembrado el trigo y ha producido trigo, ha pasado a la harinera, de la harinera ha pasado al panadero, ¿sí? Y se ha convertido en un bien final, que va directamente como bien de consumo y a satisfacer las necesidades de la población, ¿ya? Entonces, eso estamos explicando aquí, cuáles son los bienes servicios intermedios. Tenemos los bienes de capital, ¿sí? También tenemos los bienes de capital. ¿A qué se refiere con estos bienes de capital? No son bienes que están destinados al consumo, ¿sí? Más bien son bienes que van a coadyuvar los procesos productivos. Aunque se consideran bienes finales, ¿sí? Sí son bienes finales, pero son aquellos destinados no están destinados más bien al consumo, pero sí se consideran terminados en relación a los flujos de producción, ¿sí? Vale decir que van a ir a coadyuvar a otros procesos productivos. Como por ejemplo, un bien de capital es una carretera, ¿sí? Esa carretera es considerada un bien final, pero no es de consumo, ¿no? Es un bien final, ¿sí? Que va a coadyuvar a otros procesos productivos. ¿Qué significa eso? Que por esa carretera seguramente pasarán los insumos, pasarán ya la producción o los bienes finales, llevarán a los mercados por esas carreteras, ¿no es cierto? Entonces a eso llaman bienes de capital, que no están destinados al consumo directo, pero sí coadyuvan en otros procesos productivos, ¿ya? Como son las carreteras, las vías férreas, los puertos, ¿no es cierto? La parte de la energía eléctrica, ¿no? Entonces a eso las denominamos bienes de capital, ¿ya? Y ahí está explicado eso. Bien, pasaremos a otro punto. A ver, tenemos ciertos flujos. Les había dicho en alguna parte que el sector familiar, jóvenes, es el más grande y el más importante dentro de un sistema económico, ¿sí? ¿Por qué el sector familiar es el más importante y el grande? Porque son las familias las que consumen los diferentes bienes y servicios, ¿sí? Entonces, cuando las empresas que son los oferentes de los bienes y las familias que son los demandantes de esos bienes, ¿sí? Unos van a vender y otros van a comprar, las empresas van a ofrecer, vender, las familias van a consumir, van a demandar el producto y ahí es donde se originan los mercados. Claro, por eso es que el tema 3 llamamos fuerzas de mercado. ¿Y cuáles son esas fuerzas de mercado? Los oferentes o las empresas y los consumidores o las familias o demandantes, ¿no es cierto?, del bien. Entonces son 2 sectores sumamente importantes. Entonces, con los flujos que se dan entre estas 2 familias, se originan los mercados. ¿Ya? A ver, esquemáticamente, jóvenes, aquí se los he puesto todo lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, esquemáticamente, bueno, está muy grande, creo. No está entrando todo aquí. A ver, un poquito, vamos a tratar de reducir para que entre todo. A ver, esquemáticamente tenemos esto. A ver, esquemáticamente tenemos este flujo. Ahí se fija. ¿Ya? A ver, tenemos unidades familiares. Voy a poner el punterito. Tenemos unidades familiares. También se llaman unidades de consumo.
porque las familias son las que van a consumir los bienes, y tenemos las unidades de producción, ¿sí? ¿Y cuáles son las unidades de producción? Justamente las que van a producir los bienes, ¿no es cierto? Y a eso las denominamos las empresas, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos sectores importantes. Las familias que van a consumir los bienes y las empresas que van a ofrecer los bienes. Ahora, aquí se los he puesto. Las empresas, estas son las unidades de empresas. Aquí con una flechita se los he puesto y esa flechita va directo hacia las familias. ¿Sí? Ahí está, entra con una flecha. ¿Sí? Entonces las empresas van a suministrar, ¿sí? Van a ofrecer bienes y servicios, ¿no es cierto? ¿A quiénes? Las empresas, ¿para quiénes producen los bienes? Para que consuman quiénes producen las empresas, para que consuman las familias, ¿no es cierto? Entonces, estas empresas van a suministrar bienes y servicios hacia las familias. Y estas familias, a su vez, por eso son flujos, van a suministrar factores productivos, vale decir, van a suministrar a las empresas su trabajo, ¿no es cierto? Las personas van a trabajar en las empresas, ¿sí? Suministran los factores productivos, y uno de los factores productivos es el trabajo, estamos diciendo, ¿no? 3 factores de producción: recursos naturales, trabajo y capital. El trabajo, entonces. Las familias van a ir a trabajar a las empresas, ¿no es cierto? Entonces, así se da el flujo. Unos dan bienes y servicios, ¿sí? Suministran bienes y servicios a las familias, y estas familias van a suministrar su trabajo, van a dar su trabajo a las familias. Entonces es un flujo circular esto, gira, ¿sí? Unos venden bienes y otros venden su trabajo. Hablaremos de su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces ahí hay un flujo, un ciclo sobre esto, ¿no? Y simultáneamente a esto se da otro ciclo que está aquí adentro. ¿Y quién nos dice esto? Que las empresas, ¿sí? A este trabajo que está dando la familia, las empresas van a pagar un salario, ¿no es cierto? ¿Cuál es el factor de remuneración del trabajo? El salario, ¿no es cierto? Entonces, estas empresas van a pagar salarios a estas unidades familiares. Por eso está la flecha ahí, ¿sí? Y estas unidades familiares van a pagar por los bienes y servicios adquiridos, ¿no? Por eso viene la flecha así. Entonces da otro flujo circular, ¿sí? Entonces las empresas pagan a las familias por el trabajo, por los recursos productivos, y las familias van a pagar a las empresas por estos bienes que han sido adquiridos, ¿no es cierto? Entonces estos son flujos, ¿ya? Entonces a eso llamamos flujos circulares entre empresas y familias. Las empresas van a darle a las familias bienes, ¿sí? Productos, y las familias van a darles a la empresa su trabajo, ¿no? Entonces da un flujo. Y a medida que se da ese flujo, ese flujo circular, entonces, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas, por el trabajo que están dando las familias, van a recibir un salario, ¿no? Van a pagar a las familias. Y las familias van a pagar, por eso está la flecha aquí, van a pagar a las empresas por los bienes adquiridos. Por eso aquí dice pagos por los bienes adquiridos. Las familias van a pagar dinero a las empresas y las empresas van a pagar salarios a las familias, ¿sí? Entonces ahí se dan los flujos circulares entre empresas y familias, ¿ya? Entonces esto es un esquema. Esquemáticamente estamos presentando eso, que aquí así estamos hablando textualmente, estamos resumiendo de forma textual, ¿ya? Bien, entonces a eso nos referimos con flujos circulares entre empresas y familias, y donde se originan los mercados. ¿Dónde se originan los mercados? Donde hay demandantes y oferentes. ¿Dónde se originan los mercados? Donde hay vendedores y compradores, ¿no es cierto? Porque ¿dónde se van a relacionar estos dos? ¿Dónde se van a relacionar estos vendedores y compradores? En los mercados, ¿no es cierto? Ya les he dicho que mercados puede haber mercados físicos o mercados virtuales. Pero si hay mercados físicos, van a entrar en contacto directo, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno va a la Calatayud, al mercado Calatayud,
y va a ir a comprar, no sé, una carga de o va a ir a comprar papa, va a ir a demandar papa y los otros, los oferentes, los ofertantes van a ofrecer papa, ¿no es cierto? Entonces ahí va a entrar en contacto directo entre demandantes y oferentes. Y ahí son en esos mercados, van a interrelacionarse estos dos. Pero hoy en día, de hecho, hay mercados virtuales, ¿no es cierto? Que no necesariamente puedes entrar en contacto directo entre compradores y vendedores, sino lo hacen mediante el Internet, ¿no? Por eso dicen que son virtuales, ¿sí? Pueden combinar y comprar y vender en forma virtual, ¿ya? Bien. Después tenemos, eso es los mercados. Ya hemos dicho cómo se originan los mercados, ¿sí? Los mercados son los lugares donde oferentes y demandantes entran en contacto directo. Los mercados son lugares donde vendedores y compradores se relacionan, ¿sí? Se relacionan para comprar y vender un producto en torno a un precio, ¿sí? Entonces son oferentes y demandantes que van a comercializar un producto en torno a un precio, ¿sí? Y unos van a satisfacer las necesidades de otros. Los oferentes, los empresarios van a satisfacer las necesidades de los demandantes, de los consumidores, ¿no es cierto?, que van al mercado. Entonces, esos son los mercados, lugares donde las demandas y la oferta se relacionan, ¿sí? Bien. Ahora, el papel del dinero. A ver, ¿por qué ha aparecido el dinero? Antiguamente las transacciones se hacían mediante el trueque, ¿no es cierto? ¿Qué era el trueque? El trueque era cuando... Sí, a ver, alguien dígame. Era intercambiar, Lice. Claro, Digamos, cuando una persona no tenía papa, pero yo tenía papa, yo le daba papa, él me daba otra cosa que no tenía yo. claro, lógico, así es, eso era el trueque, ¿no? Y hay todavía eso, funciona todavía el trueque en algunas comunidades alejadas. Incluso aquí a una época aquí, en esta época, aquí en la ciudad, no sé quién, la alcaldía, no sé quién organizó un trueque en una de las plazas, en una de las plazas que había en la ciudad. A ver, va a funcionar el trueque, hicieron unas pruebas así, unos llevaban una cosa, otros llevaban otra cosa y intercambiaban, ¿sí? Entonces el trueque, la forma de intercambio de los diferentes bienes y servicios mediante el trueque, ¿no? Los bienes fundamentalmente, ¿sí? Pero este trueque tenía ciertas dificultades, que era la coincidencia de intereses que cada uno tenía que tener. Esa dificultad, esa desventaja tenía el trueque. O sea, no había coincidencias, si no había coincidencias de intereses, no podías realizar el trueque, pues, ¿no es cierto? A ver, yo tengo papa y voy a querer cambiar, no sé, con arroz, ¿no? Eso yo quiero, ir a cambiar con arroz mi papa. Pero no hay. El que tiene arroz no quiere mi papa. Va a querer, por decir, el maíz. Entonces no había coincidencias de intereses, ¿sí? No había yo quiero ir a cambiar papa y justo va a haber una persona que va a querer mi papa, por decir. Podía haber, ¿no es cierto? Podía haber eso, pero por lo general no había coincidencia de intereses. Y entonces eso era un problema para el trueque. Y ahí nace el dinero, ¿sí? Entonces el dinero nace como una medida de cambio, de intercambio, ¿no es cierto? Sí, con valor. Todos los bienes ya tienen valores y esos valores están medidos en dinero, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece el papel del dinero, ¿sí? Entonces, para facilitar el intercambio por justamente esas dificultades o esas desventajas que tenía el trueque, que fundamentalmente era la coincidencia de intereses, ¿no es cierto? Entonces aparece el papel del dinero a partir de eso, ¿no? Por esa desventaja del trueque. Entonces el dinero es una media de intercambio, ¿no es cierto? Con el dinero puedes comprar y vender, intercambiar. Tu dinero puedes depositar, unidad de cuenta, ¿sí? Entonces hay varias formas. Pues, el dinero puedes ahorrar también, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece el dinero, ¿ya?
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta para concluir esto? Para terminar no, creo que me falta algo más hablar, o parece que un subtítulo más nos va a terminar para terminar el capítulo, pero eso lo vamos a ver la próxima clase, o vamos a entrar directamente al capítulo 3, que ya les había dicho que es una parte un poquito más práctico, ¿sí? Es fuerzas de mercado se llama, ¿sí? Fuerzas de mercado o mecanismos de mercado se llama esto, ¿sí? Donde vamos a estudiar la demanda, la oferta, los precios, ¿sí? ¿Quiénes son los que demandan? ¿Qué pasa con los precios? ¿Hay más demanda, más oferta? ¿Suben los demandas? Cuando sube el precio, ¿sube la demanda o baja la demanda? ¿Sí? Cuando suben los precios de un determinado bien, los empresarios hacen subir los precios o hacen bajar los precios. ¿Dónde está el equilibrio? Cuando los demandantes, ¿sí? Los compradores y por otro lado los vendedores, ¿sí? Los oferentes están satisfechos. ¿A qué precios están satisfechos los dos? ¿No? Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, se llama eso. Cuando ambos están satisfechos, unos en comprar y otros en vender su producto, equilibrios, ¿ya? Entonces eso ya es el tema 3. Y nada complicado, ya les había dicho. Entonces vamos a eso, a la próxima clase me imagino que ya vamos a entrar a ese tema. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Y prácticas, jóvenes, prácticas, vamos a empezar a hacer. No falten a las clases que en alguna clase yo puedo decir, a ver, resuelvan esta partecita. Se van a ganar, no sé, 3, 4 o 5 puntos. Entonces, ese momento en la clase hacemos, nos ganamos puntos. Que esos puntos van a ser al margen del 100%, ¿no? Esos son adicionales, si quieren. A los 100 puntos son adicionales. ¿Sí? Lo que nos vamos a ganar en clases, porque vamos a hacer prácticas, yo nos voy a decir, a ver, resuélvame esto. A ver, tienen 3, 4 minutos para resolver este ejercicio. Los primeros 5 estudiantes tienen sus puntos, ¿no? Entonces es importante asistir a las clases. Para mí, ya les he dicho, la asistencia es fundamental. Ya, la asistencia es fundamental. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes, para concluir la clase? Y nos veríamos la próxima clase, no sea próximo miércoles, creo que es, ¿no? ¿Hay preguntas, alguna duda sobre los... Ya estarán entrando, ¿no? Al Moodle, jóvenes, ya les he preguntado, creo, en la anterior clase. Ya tenemos que un poquito habituarnos a entrar, salir al Moodle. Tienen que entrar a sus diferentes materias, porque ya seguramente algunos les van a dar prácticas, les van a enviar por el Moodle. Yo, por ejemplo, voy a enviarles por el Moodle la práctica. Ustedes entran a la materia y en la materia iba a decir práctica, dan un clic en la práctica y Bruno les va a abrir el Word, por decirlo así, y ahí va a estar las preguntas. Ustedes copian las preguntas, responden, eso, escriben, no quiero que me entreguen en Word, en nada. Quiero que escriban, porque de esa forma ya les había dicho, si están escribiendo, están captando mejor, ¿ya? Entonces, escriben, sacan una foto, si quieren le convierten a PDF y me mandan. A veces el PDF es mejor porque yo puedo revisar mejor eso, ¿no? O con una foto y me mandan al mismo Moodle, ¿no? Y el Moodle ahí va a estar almacenado en sus prácticas, va a ser una evidencia de que yo lo estoy dando prácticas, estamos haciendo prácticas, yo voy a revisar esas prácticas, ¿sí? En el Moodle, ¿ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? Entonces, prácticas la vamos a hacer la próxima semana. ¿Alguna consulta para concluir la clase, jóvenes? ¿No hay consulta, no hay dudas? Por favor, la próxima clase traten de no faltar, porque va a ser bien importante esa clase. Sencillito, nada complicado. Ya nada complicado. Después todo es mecánico. Todo es lo mismo, cambiaré números, pero los procesos son exactamente igual. Y más fácil que en estadística, ¿no? Los problemas de estadística eran un poquito más complicados, ¿recuerdan? Más fórmulas había en estadística, varias fórmulas, ¿no? Aquí no hay mucha fórmula. Una fórmula habrá por ahí, 2 fórmulas, ni sencillas. Para ese tercer capítulo ni siquiera hay fórmulas. Hay unita que es sencillita, ¿ya? ¿Hay alguna duda para concluir la clase, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ya bien, jóvenes. Entonces nos vemos a la próxima clase.
A ver, ¿alguien ha llegado tarde para registrar como asistencia? ¿Alguien ha entrado tarde a la clase, jóvenes? Oh, para Karen Torrico, por Karen favor. Torrico. Ya, Vienen a Torrico, llamar en internet. Torrico Karen, ¿no? Ya, está bien, ahí está. Ya, presente, correcto. Está bien. ¿Alguien más? Evelyn Lazarte, Licen, por favor. Lazarte. Belín, ¿dónde estás? Lazarte, Belín. Lazarte, Belín. Ya, ¿listo? ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Hay unos 5, 6 han faltado. Tal vez un poquito más. 6 creo que son los que han faltado. No falten, jóvenes. Nos vemos entonces la próxima clase, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Hasta el próximo miércoles. ¿Ya? Felicidades. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, Gracias. Licen, Hasta luego. y muchas felicidades por el Día del Padre. Muchísimas gracias. Hasta luego, que tengan buena tarde también ustedes, ¿ya? Hasta luego, Hasta jóvenes. luego, Lice. Hasta luego. Chao.